Tardes a todos. Un gusto para mí acompañarlos en la tarde de hoy. Em, Efectivamente, bueno, soy Marcela Uribe, soy asesora de hoja de vida y entrevista del empleo.com y espero poder acompañarlos hoy en ese paso a paso que es importante tener en cuenta en la construcción de nuestro CV, de nuestra hoja de vida, cuando es importante responder a los filtros del ATS. Hoy vamos a explicar qué es un ATS y cuáles son las principales recomendaciones que hacemos a la hora de construir una hoja de vida que pueda pasar los filtros que establece ese software. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a todos y vamos a empezar por qué es un ATS. Un ATS es Applicant Tracking System, que es un sistema de seguimiento de candidatos. Hoy muchas empresas lo utilizan porque agiliza los procesos de selección, porque permite hacer un reclutamiento más rápido, porque permite detectar fácilmente quiénes son esos candidatos que más se ajustan al perfil que tiene establecido la empresa y optimiza mucho los procesos. Entonces, ese software se encarga de filtrar, revisar y clasificar hojas de vida. ¿Listo? Y permite identificar los candidatos que más se ajusten a la vacante. Es decir, aquí está el perfil del candidato y aquí está el perfil de la vacante. El que más se ajuste, el que más haga match con esos requisitos que está plasmando la empresa en esa oferta laboral que nosotros vemos, pues ese va a ser el que más oportunidad tenga. Y sabiendo esto, que el ATS nos ayuda, ese software le ayuda a las empresas a poder mirar quién tiene el mayor nivel de ajuste, ese perfil ideal que quiere la organización de acuerdo a esos requisitos de la vacante. Tenemos que tener en cuenta que en mi hoja de vida tengo que aclarar exactamente mi experiencia laboral, mi educación, tanto formal como no formal o complementaria. Tengo que también dejar allí de manera muy específica cuáles son mis habilidades duras, cuáles son mis habilidades blandas, entendiendo por habilidades duras cuando hablamos de lo que tiene que ver con conocimiento, lo que tiene que ver con experiencia, con manejo de tecnología, con idiomas, etcétera, y lo que tiene que ver con habilidades blandas son aquellas que nosotros hemos desarrollado en nosotros mismos a lo largo de nuestra experiencia. Ejemplo, el liderazgo, la planeación, la orientación al resultado, la innovación, la flexibilidad, el aprendizaje continuo, la capacidad de análisis, la atención al detalle, la capacidad de influencia. Entonces, eh, mi documento debe plasmar exactamente cuáles son esas habilidades en las que yo me destaco. También el tema de certificaciones. A veces para aplicar a un cargo nos piden ejemplo, que estemos, digamos que yo me voy a presentar al área de calidad y necesitan que yo tenga un certificado como auditor interno. Entonces, ese tipo de certificaciones, el ATS, ese software se va a encargar de si es un requisito clave para la vacante de buscarlo dentro del texto que nosotros estamos presentando en la hoja de vida. Y las palabras claves, que lo que oímos nosotros de las palabras claves, a veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo hace uno para detectar cuáles son esas palabras? Son eso que yo estoy narrando en mi hoja de vida en cuanto a formación y en cuanto a experiencia, yo tengo que alinearlo con lo que estoy viendo en los requisitos de la oferta laboral. Porque si de pronto yo le llamo de una manera y en la vacante aparece de otra forma, pero resulta que estamos hablando de la misma competencia, pues voy a correr el riesgo de, a pesar de que yo tenga la experiencia o el conocimiento en eso, de no poder ajustarme bajo el filtro de ATS si yo no lo estoy contando con los términos que veo que aparecen en la oferta laboral. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo manejo muy bien Excel.
Y dentro de los requisitos veo que dicen que la persona debe tener un Excel nivel avanzado. Entonces, puede ser que yo en mi hoja de vida ponga que manejo tablas dinámicas, que construyo bases de datos, que filtro información con agilidad en Excel, pero por ninguna parte de mi hoja de vida aparece Excel nivel avanzado. Si mi nivel es Excel avanzado, pues yo puedo poner en los mismos términos que está en la vacante. Pero cuando yo digo, no, yo mejor voy a contar qué sé hacer en Excel, pues fantástico si yo puedo aclarar algo que yo considere que aporte, pero tengo que fijarme mucho los términos que utilizan en los requisitos para que yo pueda alinear mi hoja de vida a esos términos. ¿Mm? Que piden manejo de Power BI. Entonces, eh, si yo tengo el conocimiento de Power BI, y olvidé ponerlo en la hoja de vida o manejo Power BI y no lo puse en la hoja de vida y en los requisitos aparecía, pues yo estoy perdiendo oportunidad porque el que si dentro de los requisitos está el manejo de Power BI, yo lo manejo, pero se me olvidó ponerlo, pues el que sí lo puso va a tener una ventaja sobre mí. ¿Mm? Entonces, es importante que nosotros miremos qué de nuestro conocimiento y qué de nuestra experiencia se alinea con lo que está pidiendo la empresa y expresarlo en los mismos términos. Porque si yo manejo Excel nivel avanzado, de pronto puede ser que yo piense que si pongo todo lo que yo sé hacer en Excel, me va a sumar más en la hoja de vida. Y resulta que la ATS va a estar buscando en mi hoja de vida, si yo tengo ese nivel avanzado, está esperando encontrarlo en el texto. Pero si yo hablo de las tablas dinámicas, de las bases de datos, de los informes que saco en Excel, pero por ninguna parte estoy poniendo el nivel, cuando en el requisito es importante y me aclaran que debe ser avanzado, pues van a tener prioridad a aquellos candidatos que tienen ese nivel avanzado de Excel y lo ponen en los mismos términos que aparece, en el que aparecen descritos los requisitos en la vacante. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. En el ATS debe aparecer, es muy importante, el tema de cómo, digamos, el diseño de la hoja de vida no es la prioridad para el ATS. ¿A qué me refiero? A que el ATS no está esperando que yo ponga la hoja de vida con más colorido, con más imágenes o más creativa en el tema de diseño. No, el ATS espera que yo presente un documento bien estructurado, organizado, bien presentado, pero diseños que tienen mucha figurita, que el cuadrito, que el círculo de colores, a mí me puede parecer muy bonito, pero yo ahí corro un riesgo, porque si, ejemplo, yo quiero poner mi perfil laboral y el texto de mi perfil laboral lo quiero poner en un círculo que aparece de color en ese diseño que conseguí, pues corro el riesgo de que ese software lea la imagen, pero no lea el texto que yo puse encima. ¿Mm? Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta que aquí lo que está buscando el software es mirar la cantidad de coincidencias que hay entre lo que yo estoy contando en mi hoja de vida y las palabras claves que están en la oferta laboral. ¿Listo? Experiencia alineada con la descripción del rol. Si ustedes los llaman de una empresa y les dicen, mira, por favor, nos puedes enviar tu hoja de vida actualizada. Por favor, el primer paso es volver a retomar los requisitos de esa vacante y que ustedes puedan determinar ahí si esa experiencia que ustedes están describiendo allí hace match con lo que están esperando en cada uno de esos requisitos. Y también que el documento esté claro y bien estructurado, que aparezca en un orden cronológico, que sea fácil encontrar cada cosa. A veces puede ser que nos parezca innovador tener un diseño más bonito o con figuritas o con imágenes, pero hay
que cuidarnos porque si yo pongo textos sobre imágenes, lo más seguro es que lea la imagen, pero no lea el texto. Entonces, eso es importante. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que el formato debe ser un formato sencillo, un formato en Word. Hay un modelo de hoja de vida que es el modelo de hoja de vida tipo Harvard. Ustedes lo pueden, por ejemplo, consultar en internet. Y los modelos de hoja de vida tipo Harvard o modelo Harvard son en Excel, bien estructurados, bien organizados, pero ustedes no van a ver eh, imágenes, ni recuadros, ni... No, es un formato en Word normal. Y no, digamos que en ese manejo de cómo construyo yo mi hoja de vida para que pueda pasar los filtros, también tengo que tener presente el no incluir tablas, ¿vale? Que es que yo quería presentar el indicador que cumplí en tal empresa y puse la gráfica y pegué la imagen. Las imágenes no las van a leer, no las va a leer el ATS. Entonces, tablas no, imágenes no, diseños con gráficos tampoco. He visto, por ejemplo, en algunas hojas de vida, que ponen a veces el nivel de la habilidad con una barrita. Esa barrita tampoco la va a leer. Ejemplo, que yo digo, nivel de Excel, y en vez de escribir nivel de Excel intermedio, pongo la barrita con color hasta la mitad. Y sí, se ve muy bonito, pero eso el software no lo va a leer. Entonces, si yo voy a poner que tengo un nivel de Excel intermedio, pongo un nivel de Excel intermedio. Pero esas barritas donde yo pongo, la lleno, si cumplo con toda esa, si cumplo al 100% con esa habilidad o esa competencia, y la pongo en la mitad si es intermedio, y la pongo más bajita si es básico, no es conveniente. Puede ser que estéticamente se vea bonito, pero el software no va a poder leer. Usar palabras, como les decía, claves en la vacante. Ejemplo, que si a mí me hablan de habilidades tecnológicas y me dicen en los requisitos que tengo que saber de Oracle o de SQL o de Python o de SAP, pues el nombre, si yo manejo esos programas, pues deben ir en mi hoja de vida, porque si no, cuando vaya a verificar el software, si yo cumplo con eso o no, pues si yo pongo programas tecnológicos en el módulo de abastecimiento y compras, pues puede ser que algunos de los que están ahí nombrados tengan esos módulos, pero yo necesito ponerlo en el mismo lenguaje que me lo está planteando la vacante. Desde que yo lo cumpla, pues lo puedo poner ahí. Habilidades blandas relevantes, como les decía, si en la vacante habla de liderazgo, de ejemplo, análisis financiero, orientación al logro, capacidad de resolución de problemas, y yo leo esas competencias, pero yo no las pongo, si yo las tengo y las poseo, pero no las plasmo ahí en el lenguaje como está dado en la vacante, pues va a ser complicado que, que el software lo pueda interpretar de otra manera, ¿no? Entonces, los nombres de los cargos deben ir allí y las metodologías que sean metodologías específicas. Ejemplo, que en la vacante ustedes ven que dicen que la persona tenga mínimo un año de experiencia en aplicación de metodologías ágiles. Y entonces yo en mi hoja de vida empiezo a nombrar las metodologías ágiles, pero las palabras metodología ágil no aparece por ninguna parte. Entonces el software no va a detectar lo que se está pidiendo en el requisito. Esa parte es importante. Yo puedo decir, tengo tanto tiempo de experiencia aplicando metodologías ágiles. ¿Cómo? Ok, las menciono, pero que no termine yo mencionando el nombre de las metodologías, pero que en ninguna parte del texto aparezca metodología ágil, va a hacer que se dificulte que el software pueda identificar dónde está ese cumplimiento por parte mía del requisito, o sea, dónde está esa información que hace match con los requisitos. ¿Listo? Eso es importante. Usar títulos estándar para cada apartado de la hoja de vida. A veces, como les decía, uno puede ser
creativo y de pronto a mí me puede parecer más interesante poner mi trayectoria en vez de experiencia laboral. Pues ahí también estoy empezando a, a dificultar que el software encuentre la información que necesita encontrar. En cualquier hoja de vida, uno espera que el apartado se llame experiencia laboral o formación académica formal o formación complementaria o educación formal o educación no formal o educación complementaria. Esos son como los apartados habituales que tiene, como esos segmentos que tiene la hoja de vida. Pero si yo en vez de experiencia laboral pongo mi trayectoria, pues en el momento en que el software está buscando mi experiencia laboral por alguna parte, no encuentra el título como de ese segmento y no se va a perder. Entonces es importante que los nombres de los apartados de la hoja de vida los pongamos como son: experiencia laboral, formación académica, que de pronto yo quiero poner mis conocimientos o mi formación, no, o sea, el nombre exacto: formación académica o educación formal o educación complementaria. ¿Listo? Que es importante también, como les decía, usar un formato en Word que yo pueda pasar después a PDF y no incluir ningún tipo de imagen ni de gráficos. Evitar el uso de viñetas, de tablas, de imágenes, del logo de empresa, que de pronto me pareció más original. En vez de poner que trabajé en Coca-Cola, entonces yo termino poniendo el logo de Coca-Cola. No, logos no, porque si es una imagen tampoco me lo va a leer. Entonces pongo es el nombre de la empresa. Usar tipos de letra como Calibri, Arial, Verdana, Times New Roman, que todo esté muy bien organizado, muy bien redactado, con buena ortografía. Incluir logros. Hoy es importantísimo en el diseño de hoja de vida no solamente incluir las funciones, sino cómo fue que yo impacté en ese rol que desempeñé, qué resultados exitosos tuve, cómo le aporté al trabajo, cómo le aporté a la empresa, al área donde yo estaba. Entonces, hoy cuando construimos nuestra hoja de vida, sabemos, digamos, les estoy dando como los principales tips a tener en cuenta para que una hoja de vida pues se ajuste a lo que está establecido para que el filtro detecte la información importante, pero también tenemos que saber contar nuestra historia. Por ejemplo, si yo he sido ejecutiva comercial, por decir algo, y yo pongo que, bueno, yo cumplía, cumplir metas comerciales. Ese puede ser más una función. Pero si yo, por ejemplo, en la hoja de vida, digamos, la empresa en la que yo estuve, me brindó, me dio un reconocimiento porque fui la mejor ejecutiva comercial a nivel regional, pues eso es bueno que yo lo cuente. O que siempre he cumplido las metas por encima del 105%, pues para cualquier empresa es llamativo saber que hay una persona que siempre tiende a cumplir las metas por encima del 100%. Esta persona siempre está en el margen del 105, qué bien. Entonces, miremos qué logros hemos tenido en cada uno de esos pasos que hemos dado, sea en nuestra práctica universitaria. Hay roles académicos que también muestran logros, que yo fui monitor de, que participé en un proyecto de investigación con la universidad, eh, en que me destaqué, o sea, todas esas cosas. Si yo, por ejemplo, estoy buscando mi primer empleo, por decir algo, pues tengo que saber dónde han estado esos logros en mis prácticas, en los escenarios donde yo he podido participar, ¿vale? Ya vamos a mirar exactamente qué clase de logros hay. ¿Qué debe tener la hoja de vida? Entonces, la hoja de vida debe tener una información personal, ¿cierto? Mi nombre completo, debe tener mi correo electrónico, debe tener mi teléfono celular. Generalmente todos lo dejamos porque es ahí donde podemos recibir mensajes directamente. Dirección ya no es obligatoria, entonces por lo menos poner ciudad. Y ahí es importante que yo determine, bueno, si quiero poner mi fotografía o no la quiero poner. Hoy ambas opciones, mmm, digamos que ya depende de la preferencia de la persona. Hay personas que prefieren poner su foto y hay personas que no.
Lo que sí es importante es cumplir como unas características para ponerla, que ya les voy a contar cuáles son. ¿Qué otro apartado debe ir en mi hoja de vida? El perfil laboral. ¿Listo? Entonces, donde yo ponga el perfil laboral, ya sabemos los nombres que habitualmente. Entonces, pongo perfil laboral. Experiencia laboral, esa debe ir. Formación académica también debe ir. Información adicional, que de pronto estas barritas, por ejemplo, son las que de pronto antes se utilizaban, ustedes alcanzan a ver ahí donde dice, pero miren que dice inglés y dice experto. Pero hoy ya poner la barrita con, con el colorcito lleno y esperar que con solo la barrita el ATS me lea, no, es mejor poner nivel avanzado o nivel intermedio, o si yo soy nivel B1, B2, C1, C2, lo más claro posible. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. Si yo voy a arrancar por construir mi hoja de vida, como les decía, nombre de ustedes completo, datos de contacto, teléfono y correo electrónico y ubicación, puede ser la ciudad no más. No hay necesidad de poner dirección. Importante que ustedes, para aquel que tiene de golpe su LinkedIn ya bien armado, bien actualizado, si su perfil de LinkedIn ustedes ya lo tienen al día, ustedes pueden poner la URL de LinkedIn ahí en el encabezado también. Pero les recomiendo, miren que esté actualizado, porque ahí puedo, digamos que tener yo una inconsistencia si por un lado tengo mi hoja de vida organizada y actualizada y dejo mi URL de LinkedIn, el reclutador de pronto ya cuando le filtran mi hoja de vida, digamos que cumplí con todo, busca mi URL y empieza a encontrar que hay información en la hoja de vida que no hay en mi experiencia que estoy narrando en LinkedIn. Entonces, que esté actualizado. Si está actualizado y si ustedes lo tienen bien conformado, pueden ponerla allí también. Aspectos que debe tener una fotografía en la hoja de vida si yo quiero dejar la foto. Entonces, uno, que sean fotografías como las que ustedes están viendo aquí en pantalla. Entonces, si ustedes miran a estos dos personajes, ustedes sienten que le están devolviendo la mirada a cada uno de ustedes. Entonces, eso se logra cuando uno se toma una foto donde uno está mirando directamente a la cámara y eso genera que yo estoy devolviendo el contacto visual. Otra cosa, estoy sonriendo. La sonrisa transmite empatía, transmite buena actitud, así como existe empatía personal, que es cuando de manera presencial vemos a alguien y nos genera una buena actitud. Existe la empatía digital y cuando yo tengo una foto donde estoy mirando, como si estuviera mirando a los ojos al reclutador, estoy sonriendo, estoy bien presentado, eso genera cierto grado de empatía. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes miran, los dos candidatos están perfectamente bien presentados, de manera formal, no tienen fondos no tienen fondos que distraigan. Me refiero a tomarse fotos cuando uno tiene atrás un montón de muebles y entonces el que está mirando la foto termina más concentrado en ver que los muebles son parecidos a los que tenía antes y el cuadro y el arreglo floral y no. La idea es que no haya ningún distractor, solamente el candidato debe aparecer en la foto. Entonces ustedes ven aquí que los tonos de fondo son claros, o es blanco, o azul claro, o gris claro, y que pueden haber fotos de medio cuerpo o hasta los hombros, pero mínimo hasta los hombros, como me ven ustedes ahorita acá en pantalla, se me ven los hombros completos, no se me ve recortada la cabeza, pero lo que no puede, yo tengo que mirar qué espacio tengo en la hoja de vida si quiero poner foto, porque si yo tengo un espacio pequeñito y mi foto es de medio cuerpo, pues entonces mi cara o mi rostro se va a ver así de pequeñito. Entonces yo necesito, si tengo un espacio más corto, pues hasta los hombros, como aparece aquí, más o menos como a la altura de la axila, hasta ahí debe ir la fotografía. Y si tengo más espacio, pues puedo poner una como la que ven ustedes del chico que está acá, que aparece de medio cuerpo. Pero ambos rostros yo los puedo ver perfectamente en cámara y cuidar que si yo voy a poner una fotografía sea de buena calidad,
que no esté pixelada, que no se vea borrosa, que cuando yo aumente o disminuya de tamaño la imagen, no se vea borrosa. ¿Listo? En los bordes. Eso es importante y que esté actualizada. Entonces, a veces de pronto, yo hace 2 años me invento, tenía el pelo rubio y corto y hoy me lo dejo oscuro y largo, que cuando a mí me vayan a citar a una entrevista, la foto no sea completamente diferente a como estoy yo ahora. Entonces, tenemos que velar si queremos dejar una foto, que sea una foto que permanentemente estemos actualizando. Como les digo, preferencia de ustedes. No es que sea mejor una cosa que la otra. Si quiero dejar foto, perfecto, pero que lleve estas características. Y si no quiero poner foto, pues también está bien. Perfil laboral. ¿Yo cómo voy a entrar a contar? Perfil laboral es ese primer párrafo con el que yo me presento en mi hoja de vida, que generalmente arranca por qué formación o qué estudios formales tengo. Entonces, estudios formales, ¿a qué le llamamos? A que si estoy recién entrado a la universidad, pues el, el estudio que ya terminé formal seguramente fue el bachillerato, por decir algo, y puedo decir que estoy cursando tercer semestre o quinto semestre o séptimo semestre de tal carrera, ¿sí? Eso es estudio formal. Principalmente viene a ser lo que es bachillerato, lo que es ser técnico en, tecnólogo en, profesional en, especialización en, maestría en, doctorado en. A eso le llamamos educación formal. ¿Listo? Entonces eso lo pueden poner en el encabezado de su perfil. Luego, en ese mismo párrafo, ustedes después de decir, ejemplo, soy psicóloga, especialista en tal cosa, con máster en tal cosa o lo que sea, luego yo puedo decir con más de tanto tiempo. ¿Sí? Puedo dar un margen de tiempo o con amplia experiencia o con experiencia en, y puedo empezar a contar allí dónde está esa experiencia. Ojo, ser muy concretos. La idea es que este párrafo no supere 6 renglones. Lo ideal es unos 6, por mucho 7, pero ojalá no pasaran de 6. Entonces, aquí yo tengo que contar claramente. Los verbos son claves y que yo decante la información concreta es importante. Es decir, yo me he encontrado con hojas de vida que la persona cuenta que yo estaba encargado de procesos y proyectos en la compañía, pero ahí queda uno perdido porque uno dice, encargado es qué, encargado es que yo lideraba esos procesos, entonces es el verbo liderar. Yo los coordinaba, entonces es el verbo coordinar. Yo los planeaba y los implementaba, entonces los verbos que usar ahí son planear e implementar. Yo los auditaba, entonces el verbo es auditar. Pero yo tengo que en el verbo eh, especificar exactamente qué era lo que yo hacía ahí. ¿Mm? Y dos, procesos y proyectos. ¿Procesos de qué? Porque procesos, si a mí me dicen yo me encargaba de procesos y proyectos en la empresa, yo voy a quedar perdido. Yo no voy a saber si son procesos tecnológicos, procesos financieros, procesos de talento humano, procesos de infraestructura, procesos de compras. ¿No? Entonces, ahí es importante, si yo voy a hablar de procesos o de actividades, actividades o procesos de qué exactamente. Y lo mismo proyectos. Yo puedo estar participando en proyectos de labor social o puedo estar en proyectos educativos o puedo estar en proyectos tecnológicos o puedo estar en proyectos de marketing. Entonces, tengo que aclarar exactamente en qué estoy para que el que lea el párrafo empiece a situarme en qué cargo me puede tener en cuenta o aspectos que trae la vacante que necesita poder filtrar para reconocer que en qué hago yo match con el perfil del cargo. ¿Listo? Y una vez yo cuento el tiempo, puede ser, y principalmente en qué tengo experiencia, luego puedo pasar al tema de las habilidades blandas, que es cuando mencionamos que he tenido, ejemplo, experiencia liderando equipos y movilizándolos al cumplimiento de las metas comerciales, o cuando yo digo que que tengo un análisis crítico en el cual yo detecto oportunidades de mejora y genero planes de acción
enfocados al mejoramiento continuo. Entonces ahí estoy hablando de mejoramiento continuo, estoy hablando de que soy una persona hábil en la atención del detalle, estoy contando cosas cuando yo cuento mis habilidades blandas. Cuando yo digo que he liderado un equipo y he logrado movilizar a la gente a resultados, pues estoy hablando de liderazgo, de capacidad de influencia y de orientación al logro. Entonces, ¿qué cosas en mi trayectoria yo he ido desarrollando eh, en mí como profesional que se destaque allí y también mirando los requisitos del cargo? ¿Y qué de eso voy a contar que sume a esos requisitos? Y habilidades tecnológicas, qué programas tecnológicos manejo. Miren en la vacante cuáles son. Si ustedes tienen expertise en esos programas, pónganlo con los nombres que son, porque a veces uno quiere contar tanto detalle que termina uno ampliando información, pero no poniendo la palabra clave. Entonces, tengo que cuidarme de eso. Entonces, aquí yo les traje un ejemplo de lo que es un perfil laboral. Aquí, por ejemplo, dice ingeniero industrial con más de 3 años de experiencia en la implementación y gestión. Miren que ahí ya con los verbos yo me ubico. Con la implementación y gestión de sistemas de aseguramiento de la calidad, así como en la mejora continua de procesos, garantizando el cumplimiento de normativas y estándares nacionales e internacionales, realizar auditorías internas y externas, gestión de no conformidades y desarrollo de planes de acción efectivos, con habilidades para liderar equipos multidisciplinarios, manteniendo un enfoque proactivo y comprometido con la satisfacción del cliente y la mejora constante de la calidad en la organización. Entonces miren que aquí encuentran ustedes esos 4 elementos. Arranco contando mi formación académica, luego hablo del tiempo y las áreas específicas de mi experiencia, que esas áreas tiene eso que yo estoy contando de experiencia, tengo que tener en cuenta las palabras claves que vi en la vacante, que si están pidiendo, que si ahí mencionan mejora continua de procesos, pues es mejora continua de procesos. Si yo lo he hecho y tengo experiencia en eso, porque si de pronto a mí se me ocurre poner, en vez de mejora continua de procesos, ya así dice la vacante, yo decido poner eh, para la evolución de los procesos, pues el software va a estar buscando mejora continua, no va a estar buscando evolución de los procesos. ¿Me explico? Pues para que tengamos en cuenta eso. Y aquí luego hablamos de las habilidades blandas, cerramos con qué programas o qué habilidades blandas tenemos y es un perfil donde claramente el reclutador se ubica en qué puede aportar la persona y en qué cargo puede aplicar. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera ver qué tanto se ajusta el dueño de este perfil, de este candidato, qué tanto se ajusta a esta oferta laboral, yo podría decir, importante empresa del sector salud, vamos a mirar, requiere un coordinador de calidad. El candidato idóneo debe ser profesional en ingeniería industrial o ingeniería de procesos. Yo me devuelvo y aquí tengo que el candidato es ingeniero industrial, cumple, perfecto. Luego dice, con mínimo 2 años de experiencia. Aquí tengo un candidato que tiene 3, o sea, está un año por encima, perfecto. Y luego nos dice que esos 2 años de experiencia debe ser ocupando esta posición. Deseable dominio de inglés en nivel intermedio, ¿cierto? Entonces, si yo me devuelvo acá, aquí la persona nos cuenta qué ha hecho en esa posición, ¿no? Nos habla de la gestión de sistemas, del aseguramiento de la calidad, bueno, de todo lo demás. Y luego yo tengo acá, su misión será liderar la gestión del sistema de aseguramiento de calidad, formulación y análisis de indicadores de gestión. Miren que acá posiblemente a esta persona le faltó, si tiene experiencia gestionando indicadores, le faltó mencionarlo acá. ¿Ven? Inglés nivel intermedio, la persona no nos está mencionando acá el tema del idioma. Entonces, eso es lo que hace un ATS.
Y lo que hemos hecho, o lo que hacíamos las personas que hemos estado en selección cuando todavía no había ATS, es ese checklist que hacemos entre lo que vemos en el perfil del candidato, de acuerdo a lo que nos cuenta en su hoja de vida, y lo que vemos en los requisitos que nos está pidiendo la empresa para esa vacante. Entonces, miren que aquí ya tenemos dos cosas que nos inquietan. Bueno, idioma, ¿dónde está? Si tiene ese nivel de idioma, no lo tiene. Y también aquí mencionaban el análisis de indicadores de gestión. Entonces yo tengo que irme acá para mirar si algo me está contando de indicadores. Y al parecer en el momento no lo estamos viendo. Entonces, si yo, por ejemplo, sí manejo indicadores y si no lo pongo ahí, pues puedo estar perdiendo una oportunidad. Tengo que aprovechar de en qué momentos en las diferentes partes de la hoja de vida yo hago hincapié en eso, en lo que sí tengo conocimiento y experiencia, para que cuando el ATS lo detecte, lo vea, lo pueda detectar, ¿no? Pueda empezar a establecer ese comparativo. Listo. ¿Cómo presento yo mi experiencia laboral en una hoja de vida? Yo en la hoja de vida, en ATS es importantísimo que yo guarde un orden cronológico, porque si yo a una experiencia le puse las fechas y a otra no, pues voy a correr el riesgo de que no detecte como esa consecución, como esa ruta que yo he seguido en mi experiencia. Entonces, ahí es importante siempre empezar de lo más reciente a lo más antiguo. Ejemplo, que yo trabajé en la empresa ABC, que estuve de enero de 2020. Bueno, hay dos modelos, ¿no? A veces se utiliza solo el año, está bien, y a veces se utiliza el mes y año, también está bien. Pero que yo pueda decir, estuve de 2023 a 2024 o de enero de 2023 a noviembre de 2024, funciones. Las funciones, ojo, hoy las hojas de vida realmente atractivas no deben llevar más de 2 páginas. Lo que yo estructuro en mi CV debe ser concreto, porque antes, de pronto, los de mi generación sí alcanzamos a ver esas hojas de vida que a veces uno veía que alguien le mandaba a uno hasta 10 páginas de hoja de vida. No, hoy, ¿por qué? Porque yo no le puedo poner mi tarea al reclutador. ¿Mm? Para que cuando le llegue todo eso, no. La idea es que yo en 2 páginas plasme utilizando los verbos que son, escogiendo las palabras claves, estableciendo de manera concreta qué he hecho. Yo perfectamente mis funciones las puedo contar en 3, 4 renglones. Si yo, por ejemplo, he trabajado, me invento, en el área financiera, entonces yo puedo perfectamente decir que he estado, que soy la encargada de coordinar los procesos financieros relacionados con tesorería, facturación, cartera y evaluación de viabilidad financiera de los proyectos de la compañía. Eso lo estoy contando en 2 renglones y medio. ¿Mm? Entonces hay que escoger los verbos que son, los nombres de los procesos que son y describir de manera concreta las cosas. Cuando yo logro hacer esos ejemplos, si estoy en el área de talento humano y me encargo de todo el tema de nómina, entonces yo puedo decir, tengo experiencia en liquidar procesos de nómina de tantos usuarios, del pago de seguridad social, del reporte de novedades y de certificaciones al cliente interno, de pago de prestaciones. Ya con eso yo estoy contando exactamente lo que hago. A veces creemos que más es mejor y entre uno más concreto sea, más fácil le va a quedar tanto al sistema como a la persona que reciba una hoja de vida entender exactamente en dónde o en qué tipo de actividades o cargos es que puede sumar esa persona. Entonces, una vez yo cuento mis funciones en un párrafo concreto, esos párrafos, no recomiendo, lo he visto, pero esos párrafos donde alguien de pronto tuvo, ejemplo, un contrato de prestación de servicios y habían una serie de responsabilidades que ocupan más de media página y entonces cogen el contrato, copiar, pegar y pasan. Si yo pongo en una sola experiencia media página de funciones,
estoy esperando a que el reclutador haga la parte que yo no hice, que es como de concretar exactamente como le cuento al otro en un párrafo corto, como les digo, de unos 4, por mucho 5 renglones, digamos que es, yo puedo contarle perfectamente lo que he hecho allí. Entonces, importante eso. Esas listas enormes, no. Y los logros, importantísimo, que yo pueda incluir logros cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos son aquellos que, como su nombre lo indica, tienen una cuantía. Entonces yo puedo cuantificar días, yo puedo cuantificar una cifra, yo puedo cuantificar mediante un porcentaje. Entonces, si por ejemplo resulta que yo en la empresa creé una base de datos que pudo optimizar la consulta de la información y antes consultábamos la información para saber cierta información podía uno tardarse medio día y hoy es de manera inmediata. Eso puede ser un logro, que yo cree una base de datos conjunta para toda el área donde podemos consultar la información en tiempo real y cuando antes nos tardábamos medio día, hoy lo estamos haciendo de manera inmediata. Entonces, ahí estoy alcanzando a cuantificar porque estoy diciendo que antes me gastaba medio día, o sea, me gastaba como 4 horas, digamos si hablamos de 8 a 12, tratando de averiguar un dato y hoy lo tengo en tiempo real, lo tengo de inmediato. Cuando, por ejemplo, digamos que yo estoy en un área de servicio al cliente y antes le respondíamos las PQRs a los clientes en 8 días y hoy les respondemos en 4 días, porque logramos concretar y optimizar el proceso, porque antes teníamos 12 pasos, 15 pasos, de los cuales necesarios eran 5. Y hoy todo lo hacemos en esos 5 pasos y eso ha llevado a que antes le respondíamos en 8 días al cliente y hoy en 4 días. Eso es un logro cuantitativo. Estoy diciendo que antes me demoraba 8 días en responderle al cliente y hoy le respondo en 4 días porque reestructuramos el proceso con los pasos realmente necesarios. Y quitándole pues pasos innecesarios que no tenía que hacer el cliente, por decir algo. Entonces, eso es un logro. Cuando yo digo que automaticé, ejemplo, el proceso de facturación y logré ahorrarle a la compañía 10 millones de pesos al mes en uso de papel, eso es un logro cuantitativo. Estoy hablando de una cifra. Estoy diciendo que gracias a que automatizamos un proceso, ya la compañía se ahorró en papel de enviar facturas y estas cosas, se está ahorrando 10 millones de pesos al mes. Estoy hablando de una cifra. Si yo digo que a través de una estrategia comercial logramos cumplir la meta en un 112%, pues es un logro cuantitativo, porque estoy cuantificando a través de un porcentaje. Y están los logros cualitativos, que aunque no tienen una medición, un indicador puntual, claramente son logros. Ejemplo, el ejemplo que les ponía hace un ratico, que fui elegida como la ejecutiva comercial del año 2025 por cumplimiento de presupuesto de ventas. Pues no estamos hablando de un valor, pero claramente es un logro porque la empresa me dio ese reconocimiento a mí, ¿cierto? ¿Por qué? Por cumplir la meta eh, por encima de lo establecido, por encima de lo que teníamos, es cumplir el presupuesto de ventas por encima de la meta establecida. No estoy contando cuál es la meta, pero claramente es un logro. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, que logré agilizar un proceso porque lo automaticé, no estoy contando en cuántos días, ni si ahorré algún recurso económico por eso, pero estoy diciendo que logré agilizar, ¿no? Algún proceso. Aquí me mencionaban hace un segundito en el chat, no tengo experiencia. Porfa, miren qué logros académicos han tenido, en qué proyecto han participado a nivel académico, en qué se han destacado, en qué a veces las universidades hacen que el proyecto de ciencia o que el proyecto de ideas de emprendimiento o muchas cosas pueden existir. O yo fui monitor de una clase y eso habla de algunas habilidades que yo tengo para liderar.
Entonces, miren exactamente en qué han sumado en sus prácticas o hasta lo que llevan de su trayectoria académica, en qué han podido impactar, en qué tipo de cosas se han involucrado, me metí al grupo de la universidad que se dedica a movilizar una idea o posicionar alguna mentoría para los estudiantes o yo ayudo o me ofrecí para darles inducción o bienvenida o estoy en el grupo de la persona que le da bienvenida a los nuevos y les cuento cómo es la universidad y los ayudo en su proceso de adaptación. Todo eso está contando habilidades blandas para las empresas. Soy una persona orientada al aprendizaje, soy una persona que trabaja en sinergia, soy una persona que trabaja en equipo, soy una persona con actitud de servicio para ayudarle a otros. Entonces, miremos si he hecho un voluntariado. Los voluntariados también son, son un elemento importante eh, y lo digo con conocimiento de causa porque he hecho voluntariado y eso da a conocer habilidades de cada uno de nosotros. Entonces, miremos qué alternativas tenemos para ir cultivando esas experiencias que queremos contar, donde estamos transmitiéndole a la empresa eh, cómo he generado valor yo en el escenario académico o en otros escenarios eh, en los que he podido hacer algún aporte. Aquí nos dicen si tengo experiencia en el área asistencial clínico, pero quiero empezar en el área en que me especialicé, que es administrativo. ¿Cómo hago que sea apetecible mi experiencia puesta en la hoja de vida para el cargo, aunque no tenga mucho en común? Vale, ahí tú puedes mirar, mira qué parte de la organización de esas actividades asistenciales, ejemplo, eras la persona más organizada en la entrega de turno, eras la persona que está muy atenta a los recursos que recibes y a los recursos que entregas, estás atenta al cumplimiento de protocolos y estándares, a que se sigan esos protocolos. Todo eso puede sumar, por ejemplo, en la parte administrativa. Porque si yo necesito una persona rigurosa, necesito una persona muy atenta a los hechos, a los datos, al seguimiento de las cosas, a que se cuente con los recursos, a que se hagan a tiempo, pues empezar a mirar tú qué cosas te ayudaban, digamos, como administrativamente a organizar tu trabajo con los compañeros, a apoyar en algunos momentos. Y uno puede a partir de una experiencia que ha tenido, contar cosas de uno. Tú eres esa persona que, por ejemplo, apoya con la construcción de un informe, que ayuda al inventario de algún elemento que hay que hacer, o estás pendiente también como del trámite administrativo con el usuario. Eh, a veces podemos hacer tareas administrativas dentro de otro universo, como detectar esas cosas de tu experiencia que pueden sumar en habilidad blanda o en habilidad dura. Hay experiencias en el tema administrativo, también es muy importante que uno tenga vocación de servicio, actitud de servicio. ¿En qué cosas tú has participado resolviéndole a un usuario o ayudándole a que puedan acelerar su gestión? Entonces, mirar desde ahí es importante. Las palabras claves deben mencionar en diferentes apartados del CV. Si puedes hacerlo, perfecto. Es decir, si a mí me piden el ejemplo que ponía desde el comienzo, que yo tenga Excel nivel avanzado y lo tengo, pues yo lo puedo mencionar en el encabezado y también, como veo que es un requisito importante para la empresa, pues lo puedo mencionar eh, en otros cargos, digamos, donde yo haya implementado o haya consolidado una base en Excel y cuento cuál fue mi aporte ahí. Entonces, si tú dices, bueno, yo generé una carpeta compartida en Excel donde todos pudimos agilizar la consulta de los datos del paciente o de los datos del cliente o de los datos del usuario. Entonces, y mencionar que es, si en el requisito dice Excel, y
tú tienes ese conocimiento, aclararlo, lo puedes aclarar nuevamente en una actividad o en un logro o en una función, sí, lo puedes mencionar. Universidad por el tiempo de los conocimientos. Yo estoy en noveno semestre de ingeniería mecatrónica, pero soy tecnólogo mecatrónico titulado. Sin embargo, mi experiencia de 10 años está más ligada a la mecatrónica automotriz. Tengo la hoja de vida muy similar a la manera que nos enseña. Sin embargo, tengo largo rato, 5 meses desempleado y no me llaman. Pensé que era mi hoja de vida, pero cumplo bastante con la enseñanza que me puedes aconsejar. Gracias. Bueno, digamos, todo lo que tú has hecho de aprendizaje durante estos 5 meses también puedes incluir lo que a veces uno hace un curso o se certifica en algo o aprende algo nuevo o ese tipo de cosas son importantes y también mirar eh, qué, qué actividades o en donde, digamos, tú estás en este momento. Tú me dices que estás en noveno semestre, entonces puedes hacer hincapié en algo que tú haces para la universidad, eh, contar de pronto en tu perfil que en noveno semestre o si has participado en algún proyecto de la facultad o algo que tú creas que te puede ir sumando porque estás cerca a terminar tu carrera. ¿Cuántos son? ¿Son 10 semestres? Diego. Sí, son 10 semestres. Perfecto, entonces mira que ahí tú puedes empezar a mirar en dónde, eh, en vista, o puedes, digamos, en tu perfil hacer claridad que teniendo en cuenta que próximamente, o qué reto estás asumiendo ahorita, estás haciendo la tesis, estás trabajando en el proyecto de grado, mira qué cosas también a nivel académico puedes resaltar ahorita, porque eso también es importante. Entonces, listo, hace 5 meses tú dices, no, no estoy trabajando, pero estás estudiando. Entonces, puedes volcarte un poco a mostrar cómo ya casi culminas este ciclo y qué aportes has hecho desde ahí. Listo, uno que ocupe segundo puesto en Olimpiada Matemáticas de la universidad, muy bien, eso es un logro, eso hay que ponerlo. Y el otro es que gané la Movilidad Nacional por proyecto de grado del tecnólogo. Ok, eso es importante incluirlo ahí. Eso está contando cosas bien interesantes de ti. Si estuvo en intercambio, eso iría en habilidades blandas. Lo del intercambio lo puedes incluir también. Lo del curso de idioma también. Hay una parte, digamos que aquí, digamos, veíamos lo que es la parte de experiencia laboral. Entonces aquí les dejo algunos verbos y ya continúo con lo que María Alejandra lo del intercambio me lo pregunta Aura, ya te respondo con lo siguiente que voy a explicar, que ya vamos acabando. Y Mayra Alejandra, soy estudiante de octavo semestre de trabajo social, he participado y elaborado artículos como semilla, súper, todo lo que son publicaciones, artículos en los que tú has participado, de investigación publicados en la revista y más, mira, ya los tienes en una revista. Tejido social, es importante colocarlo en la hoja de vida, sí. Tú puedes perfectamente ponerlo o dentro de los logros que haces, o puedes poner de pronto un apartado que diga publicaciones o publicación o investigación guión publicaciones. Y ahí puedes poner qué artículos o artículos publicados o publicaciones. Y empiezas a poner artículo de tal cosa, el nombre del artículo, la fecha. Perfecto, eso suma. Miren que todos esos ejemplos que ustedes han dado aquí es forma de mostrar cosas que suman, que nos hace destacar. Entonces, verbos. Aquí les pongo algunos verbos. Que el verbo que yo no les recomiendo, el verbo colaborar, ayudar, participar, porque uno no sabe hasta dónde colaboró ni hasta dónde ayudó. Diferente si yo digo enviar informes, revisar
protocolos, diseñar una campaña publicitaria, presupuestar un proyecto, auditar procesos de calidad, organizar inventarios, planificar las ventas, asignar recursos, analizar información de tal cosa, elaborar informes financieros, instalar una nueva infraestructura, investigar acerca de tal tema, proyectar cifras y lo mismo con los logros, que el verbo que yo utilice me ayude a ubicar. Entonces, obtener un reconocimiento en la empresa por ser el mejor proyecto de tal cosa, o ascender del cargo A al cargo B, o sistematizar un proceso, o promover un nuevo producto, o superar la meta de tal cosa, o conseguir la aprobación de una licitación, o aumentar las ventas, o incrementar la rentabilidad, o disminuir los tiempos, o liderar un proyecto de tal cosa, optimizar los recursos para el desarrollo de, y pongo de qué, o crear una nueva idea o una nueva estrategia, o alcanzar la meta establecida para tal cosa. Miren que el verbo nos ayuda a situar muy bien lo que queremos contar. En cuanto a lo que ustedes me mencionaban de formación académica, que me mencionaba por aquí Mayra Alejandra, me parece, todo el tema de formación, ya sabemos que hay un apartado que dice formación académica formal, que es bachillerato, técnico, tecnólogo, profesional, especialización, máster y doctorado. ¿Cómo lo pongo? Nombre del título, si lo estoy cursando, como en el caso del compañero, el que esté en tercer semestre, quinto, noveno, yo puedo poner el nombre de la carrera que estoy haciendo, el nombre de la universidad, que en este caso la Universidad Simón Bolívar, y puedo poner aquí que ingresé, por decir algo, en el 2024, guión en curso. En curso quiere decir que yo en este momento estoy cursando mi carrera. ¿Listo? Y debe ser también en orden cronológico, de lo más reciente a lo más antiguo. Entonces, si yo estoy, ejemplo, el día que ustedes estén haciendo una especialización, o para los que han hecho alguna, primero a la especialización, luego el pregrado, y digamos que desde eso tuve un tecnólogo, entonces el tecnólogo, de lo más reciente a lo más antiguo, que lleva nombre del título, nombre de la institución, fecha, puede ser con mes y año o puede ser solo con año de inicio, y mes y año o solo año de terminación. Y si está en curso, entonces pongo guión en curso. ¿Listo? Si es cursos, ahí pueden poner un apartado que diga formación complementaria o estudios complementarios. Entonces, lo que decía la compañera, si yo estuve hice un curso, algunos decían un curso, el semillero, por ejemplo, de investigación puede ser un logro y se puede destacar dentro de logros. Entonces, y si hice un curso dentro de ese semillero, lo puedo poner acá. Entonces, a eso hay que hacerle visibilidad en la hoja de vida. ¿Cómo establezco los estudios complementarios que se relacionen con el cargo que ustedes están buscando? ¿Mm? Porque puede ser que yo por hobby, por ejemplo, yo soy psicóloga y de pronto por hobby hice un curso de gastronomía, genial, pero no me va a agregar valor a lo que yo estoy buscando. Entonces yo tengo que escoger esos cursos o esos diplomados, foros, congresos, seminarios que me ayuden con el foco de lo que yo quiero lograr. Cualquier actualización que hayan hecho, que hicieron un nuevo curso para una investigación y ese curso ya lo hicieron en técnicas aplicadas de investigación, va ahí. Entonces, todo lo que sea certificable y lo ponen de lo más reciente a lo más antiguo. ¿Cómo lo ponemos? Lo ponemos nombre del curso, nombre de la institución que certifica y lo mismo. Puede ser mes y año o solo año de inicio y año de terminación. ¿Listo? Podríamos revisar mi formato a revisar los errores y que sea referencia para los presentes. No sé si nos dé tiempo, Eliana, porque a ver, pues revisar una hoja individual lleva tiempito, pero no Y sé, yo ahí, invito a Liana a que solicite una cita de orientación profesional y laboral
en la universidad, lo puedes hacer a través de la bolsa de empleo y una consultora te ayuda con eso, porque si es un espacio que necesita de tiempo y pues ajá, la idea es avanzar en la actividad para que se lleguen todas las informaciones. Vale, muchas gracias. Bien. Ya les paso el link donde pueden solicitar las orientaciones. Bueno, sí. Gracias, Marcela. No, Disculpa. gracias a ustedes. Si tienes alguna pregunta puntual, Eliana, con muchísimo gusto, sino que lo otro sí es un poquito más larguito. Bueno, Miguel nos dice si en paralelo a la experiencia laboral he estado haciendo funciones en un emprendimiento familiar que me pueden ayudar a impulsar mi candidatura, ¿cómo los puedo colocar? Tú puedes poner perfectamente el nombre del emprendimiento, si lo tienes registrado, no lo tienes registrado, pero ese tipo de cosas también están contando competencias de uno, ¿no? Entonces, tú puedes ponerlo como siga, tú en este momento estás trabajando o Miguel, espérame, Miguel, no estoy trabajando hace mes y medio, vale, tú puedes poner el tema del emprendimiento, el nombre, eh, y puedes explicar que actualmente apoyas un emprendimiento familiar desarrollando tales y tales actividades. Eso también está contando competencias tuyas. Entonces, interesante también que lo puedas poner. En estudios complementarios, dejar un número de cursos, 5, 8 cursos, dependiendo de la cantidad, porque si yo lleno toda una página de cursos, pues si la hoja de vida máximo tiene 2, pues puedo estarme restando espacio para, entonces tiene que haber como esa repartición, por lo general unos 5 cursos que sean los más actualizados, que sean los que más les sumen a, a lo que están buscando y que sean ojalá de los últimos 5 años. Si ya hay uno que tienen hace un poco más de 5 años, pero está actual, pero digamos que está vigente aún y les suma, lo pueden poner. ¿Cómo se pone? Nombre del curso, nombre de donde lo hicieron, año y mes de inicio, de terminación o solo año. ¿Listo? Idiomas, lo que les decía. La idea es barritas no, sino nivel básico, nivel independiente o nivel competente, o podemos ponerlo nivel básico, intermedio y avanzado. Este es el usuario. Entonces, si yo soy un usuario que está en nivel básico, soy A1 o A2. Si soy un usuario que está digamos que en nivel intermedio soy B1 o B2 y si voy en avanzado ya tengo toda la competencia, entonces soy C1 o C2. Si sé cuál es mi nivel, lo puedo poner así, o si no, o básico, o intermedio, o avanzado. Referencias, les recomendamos no poner referencias en las hojas de vida. ¿Por qué? Por la ley de protección de datos personales. Hoy yo no puedo poner datos de otras personas en mi hoja de vida. Es decir, le estoy poniendo entonces el nombre y apellido de otra persona, estoy contando dónde trabaja, estoy contando qué cargo tiene, estoy contando cuál es su teléfono, cuál es su correo electrónico. No. Hoy nosotros no podemos divulgar información de otras personas por esa misma ley de protección de datos. Entonces, aquí que es importante, ahora lo que se usa es que ustedes dejen al final de su hoja de vida una frase que dice referencias a solicitud del interesado. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes están diciéndole a las empresas, si llega un momento dado en el que en el proceso de selección necesita la empresa sus datos para los datos de sus ex jefes para poder corroborar, por ejemplo, las referencias laborales o datos de personas de la universidad o lo que sea, ya ahí ustedes dan los datos, pero es muy diferente dar esos datos cuando lo solicita puntualmente la empresa para la verificación a ponerlo de una vez en la hoja de vida, hojas de vida que uno envía a portales de empleo, a redes profesionales, a colegas, a amigos, familiares. Entonces, ahí yo no puedo estar divulgando información de otras personas en todos esos medios. Entonces, eso es lo que quiere decir la frase referencias a solicitud del interesado.
¿Listo? Y aspectos a tener en cuenta en general, que sea un diseño de hoja de vida organizado, cuidar la ortografía, cuidar la redacción, utilizar solo un tipo de letra fuente, no que yo tenga un párrafo en Arial tamaño 12 y otro en tamaño 9, letra calibrí, y otro en letra Times Roman en tamaño número 12, no, que todo sea. Lo único que va en mayor tamaño son los datos de mi encabezado de hoja de vida y los de los apartados, pero el resto pues deben ir uniforme. Información específica y concreta, máximo 2 páginas, destacar. Siempre miren su hoja de vida con otros ojos. ¿A qué me refiero con eso? Uno conoce su propia historia y a veces termina uno diciendo, no, pero es que esto yo ya es, no demos nada por obvio. Si lo menciona el requisito, debe ir contado en alguna parte. Y dos, que yo tenga claridad en que estoy contando eso que me puede dar un plus sobre otros candidatos. Yo tengo que saber cuáles son mis diferenciales, que he hecho investigación, que estuve en un semillero, que estoy en un emprendimiento apoyando a mi familia mientras consigo ese trabajo que yo quiero y eso me ha ayudado a desarrollar ciertas habilidades. Todo lo que pueda destacar en mí, importante ponerlo. Y si pueden incluir una imagen de diseño de hoja, bueno, aquí digamos que yo les traje una vista pequeñita, como de cómo se ve distribuida la hoja de vida. Y hoy se busca que una hoja de vida se vea así, no un montón de información apilada, sino donde yo en 2 paginitas me estoy presentando, en un primer párrafo estoy contando mis datos personales en el encabezado, una, miren que la pongo con foto, otra sin foto, pero donde yo en Word organizo debidamente mi información, luego la paso a PDF y la envío. Entonces, ¿tienen alguna otra duda, alguna pregunta? Tamaño de letra recomendada. Si tú vas a usar Arial, está bien una letra 11, por ejemplo. La letra tamaño 11 está bien. Una preguntita, si en caso yo hice un curso de una semana de cuestión de manejar de redes y algo de marketing, lo puedo colocar también si te agrega a tu objetivo de búsqueda de empleo, claro que sí, lo puedes poner, el nombre del curso, en qué institución lo hiciste, cuándo lo iniciaste y cuándo lo terminaste. ¿Qué más? Tengo por aquí, no quiero que Mayra entienda. Alejandra García pregunta, ¿las prácticas profesionales elaboradas en diferentes entidades se pueden colocar como experiencia? Muy buena pregunta, sí, y te suma bastante. Entonces tú puedes poner ahí prácticas o contrato como practicante, como te haya puesto la empresa, el nombre de la empresa donde hiciste tus prácticas, cuándo iniciaste, mes y año de terminación o año de inicio de año de terminación y lo que hiciste allí. Lo mismo, funciones, pones en 4 o 5 renglones lo que tú hiciste desde tu práctica y qué lograste allí, ¿no? Generé bases de datos de tal cosa, eh, optimicé tiempos en tal otra, consolidé información que facilitó la consulta de otras áreas. Mira cómo generaste valor tú en esa práctica y lo pones allí. ¿Alguien tiene un micrófono Sí. abierto? Agradezco, ya estamos finalizando, pero ya encontré quién es. Eh, Es eh, necesario agregar como hoja los certificados de cursos realizados a la hoja de vida, no. Tú los mencionas los relacionas en educación complementaria, eh, pero que la empresa sea la que te diga en qué momento va a necesitar tus documentos. Entonces, si la empresa, hay muchas que tienen plataformas para que tú ingreses datos y subas información, u otras que te van a pedir que envíes diplomas o certificados, pero cuando solo te pidan la hoja de vida, únicamente la hoja de vida. aquí Alejandro, bueno, Alejandro dice, yo realicé un minor de inteligencia artificial, ¿lo puedo agregar? Súper, ahorita el tema de inteligencia artificial es
eh, digamos que viene a ser algo clave en este momento, en qué uso le damos y cómo agiliza muchas veces algunos procesos de nuestros trabajos o de nuestras actividades. Entonces, claro que sí, eso en este momento puede agregar. Sí, también Alejandro, bueno, anteriormente habías preguntado si tenías algún formato de hoja de vida. Pues le recomiendo nuestra bolsa de empleo en la pestaña de estudiante egresado. Ustedes pueden explorar, aquí se los comparto el chat, y abajo hay unos formatos sugeridos. Y es un formato también con filtros ATS, que pues muy parecido al que nos proyectó la doctora Marcela, sencillo en Word con la información pues necesaria, sin iconos, sin imágenes que distorsionen pues el tema de los ATS que ya inicialmente eh, comentaba. También les compartí el link para que soliciten sus orientaciones a aquella persona que requiere de pronto una orientación porque no consigue trabajo eh, o cualquier otra orientación en cuanto a empleabilidad, también puede solicitar su cita. Aquí hay otras preguntitas. Vamos a tomar dos preguntitas ya como para finalizar, respetando el tiempo de Marcela. Vamos a ver. Eliana dice, en mi caso tengo más de 10 años de experiencia. ¿Cómo trataré de resumir en menos de 2 páginas? Es que la experiencia, la mayoría está entrelazadas. Vale. ¿Cuánto es en total de tiempo? Tiene 10 años de experiencia, es decir, que su hoja de vida es amplia, lo que está diciendo, y que cómo lo va a resumir en 2 páginas. Bueno, ahí que te recomiendo. Entonces, mira, que tú puedas narrar funciones y logros si tú me dices que ha sido una experiencia variada. Ejemplo, si tú me dijeras ahorita que en un cargo ocupaste 4 años y en el otro 6, yo te diría ponlos los dos, ¿cierto? Porque tienes dos, te cabe perfectamente, pero si son experiencias variadas, puedes narrar funciones y logros, es decir, va de lo más reciente a lo más antiguo. Entonces, narras desde el año 2016 al año 2026. Coges la última década y resumes en unos 3 rengloncitos, ahí como es más, toca concretar un poquito más, entonces en unos 3 renglones puedes poner funciones y luego los logros de cada una de esas experiencias de los últimos 10 años, recordando que siempre es de lo más reciente a lo más antiguo. Ejemplo, ¿qué pasa a veces? Hay personas que te dicen, es que justo yo tuve un cargo que impacta muchísimo y ese lo tuve del año 2011 al 2016. Y si no pongo ese, pues me voy a restar la oportunidad. En ese caso, tú puedes poner ese que ocupaste antes de la última década, si es muy importante, lo puedes dejar mencionado. Nombre del cargo, nombre de la empresa, fecha en la que iniciaste, fecha en la que terminaste, y ahí no pones ni funciones ni logros para los que son de hace más de 10 años. Pero la idea no es que tú tengas que mencionar los de los trades. Si digamos yo tengo 30 años de experiencia, por decir algo, no tendría que mencionar los 30 años. Puedo mencionar los últimos 10 años contando principales funciones, logros. Si ya, digamos, he tenido muchos en los últimos 10, tú puedes contar tal vez los de los últimos 7, por decir algo, y los que le siguen, puedes poner el nombre del cargo, nombre de la empresa y fechas. Ya si la empresa se interesa por saber algo de esos cargos, te lo va a preguntar en la entrevista. Sí, muchas gracias, doctora Marcela. Bueno, y para finalizar, Keiner nos dice, en la experiencia laboral coloqué lo siguiente. Aspirante a primer empleo, actualmente enfocado en el desarrollo académico y técnico. Busco iniciar mi trayectoria en el sector administrativo con total disposición para ampliar mis conocimientos y apoyar de manera eficiente en las funciones que el área requiera. Si yo no tengo experiencia, ¿cree usted que hice bien en colocar esto? Es la pregunta de Keiner. Bueno, yo ahí te recomendaría
en vez de poner aspirante, por ejemplo, a primer empleo, tú puedes poner estudiante de tal semestre, de tal profesión, con conocimientos en tal y tal cosa, a nivel académico he participado, he desarrollado tales y tales cosas. Y ahí, en vez de decir tú lo que esperas, como espero, digamos, la oportunidad para tener la práctica o para empezar ahí tú pones lo que quieres aportarle a la empresa. Entonces, a través de mis conocimientos y a través de la experiencia que he venido teniendo, mira qué logros académicos puedes contar ahí. Ahí sí es importantísimo que tú puedas mirar, has estado en algún proyecto de investigación, has escrito algo, has estado en algún proyecto, algo en lo que le hayas sumado a la universidad, has estado en algún voluntariado, en algún emprendimiento. Ahí tú miras en el mundo académico qué consideras que podrías destacar y más bien en vez de poner lo que tú esperas, que es muy importante la pregunta que tú haces. En el perfil yo no pongo lo que yo espero de la empresa, sino lo que yo le voy a dar a la empresa. Entonces, a partir de mis conocimientos y en esta etapa final de formación que estoy teniendo a nivel universitario, puedo brindar apoyo en procesos o de tales y tales características. Em, eh, como esa intención tuya de en qué podrías apoyar a las empresas a partir de esa carrera que tú estás haciendo, ¿m? O de esos logros que has tenido académicamente. Me gustaría sumarme para poder aportar tal y tal cosa. Eso, el centrarnos siempre en cómo le podemos generar valor a la empresa.